Muy buenas tardes a todos. Tengamos un poquitito más de paciencia que está llegando gente al baile. Ya somos un montón. ¿Cómo están? ¿Cuántas caras conocidas y cuántas caras que veo por primera vez? Bueno, acá estamos en nuestro encuentro de hoy de Ideas en Casa. Bueno, vamos a ir empezando y después los que se vayan sumando se agregan nomás. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy, bueno, los que ya están acostumbrados a venir, pues por medio de Ideas en Casa, se dan cuenta que es una edición muy especial. Los que vienen por primera vez, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es una edición especial que decidimos abrir las puertas de nuestra casa para que entren todos los que quieran, para que conozcan este espacio. Armamos un living más grande, nos acomodamos entre todos. La propuesta era que los que vienen habitualmente a estos encuentros inviten amigos, los que quieren acercarse se sumen. Así que aquí estamos en esto que es Ideas en Casa, que es un ciclo de encuentros que organizamos con TX Río de la Plata hace unos meses y que se trata de que jueves por medio nos vamos juntando con gente interesante a conversar, a compartir un rato, a pensar ideas, a estar juntos. Y lo hacemos con invitados especiales, con los oradores y oradoras de eventos anteriores, y nos juntamos con nuestros T-Lovers. Después les vamos a contar al final de este encuentro si alguien quiere sumarse, cómo tiene que hacer. Pero bueno, un poco lo que van a ver hoy es eso, pero amplificado porque estamos abiertos. Somos un montón, se nos llenó la casa de gente y hoy tenemos además un invitado muy especial, que es Jerry Garbulski. Buenas tardes, Jerry, ¿cómo estás? Muteado, ahí está. Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenísimo, estaba muteado, perdón. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por estar acá, esta vez de este lado de la cámara, otras veces estuvo participando junto con nosotros, pero del otro lado y organizando esto. Así que hoy lo tenemos de invitado y les proponemos hacer una dinámica también muy especial. Como ustedes saben, Jerry Garbulski, además de ser quien lidera el equipo de TX Río de la Plata, es un ser bastante peculiar, por no decir que es una persona de otro planeta. La manera que tiene de pensar las cosas siempre es distinta, siempre te deja algo. Entonces, bueno, dijimos, a ver, ¿cómo sería bucear por la cabeza de Jerry Garbulski? Y él es una persona también que se va haciendo ideas, va adquiriendo conocimientos de distintas cosas y va armando adentro de esa cabeza como una constelación de planetas con distintas ideas. Así que nosotros armamos un mapa con algunas de estas ideas, porque es inabarcable ese universo, y les vamos a proponer viajar por esa constelación haciendo escalas en algunos de estos planetas. ¿Cómo te suena la idea, Jerry? Que nos metamos en tu cabeza y hagamos escala en algunas ideas. ¿Sabés que en la secundaria, de todos mis compañeros de secundaria, una vez nos tuvimos que hacer, no me acuerdo para qué, sombreros o gorros, y nos medimos la cabeza? Había que medirse la cabeza para ver el talle del gorro, del sombrero que íbamos a hacer, y resulta que de toda la división yo no era ni el más alto, ni el más bajo, ni el más flaco, ni el más gordo, pero soy el más cabezón por afano. Parece que no, porque tengo una cabeza un poco oblonga, es como que se expande en esta dirección, ¿así? Entonces no tengo problema de que los 639 personas que están ahora acá vengan, hay lugar para todos, pero me da a la vez un poquito de miedo, porque me siento un poquito desnudo. Voy a tratar de hacer un striptease mental y ojalá pensar junto con ustedes. Quiero que esto no voy a venir a contarles demasiados cuentos armados, aunque quizás algunos sí, pero lo que me encantaría hacer es abrir algunas cosas que estoy pensando y pensarlas juntos, nada más que eso. Bueno, vos tranquilo, dejanos hacer la invasión. Te vamos a invadir, Dale, pero un ratito, después nos vamos. Bueno, dale. les voy a contar cómo es la dinámica de esto, porque es como un juego. Vamos a hacer una especie de elige tu propia aventura. Nosotros, entre todos los del equipo, fuimos conversando sobre algunas de estas ideas, algunas que conocemos de Jerry, otras que nos fue contando, y armando un mapa del territorio. Y establecimos 8 lugares que no vamos a conocer todos hoy porque no nos va a dar el tiempo, pero son 8 destinos posibles. Les vamos a mostrar a ustedes estos destinos y les vamos a pedir que elijan por dónde empezar
y que después vayan eligiendo por dónde seguir. Y así vamos a ir trazando nuestro camino, el camino de este Ideas en Casa de hoy, por la galaxia Jerry Garbulski. ¿Estamos? ¿Vamos a hacerlo de esta manera? ¿Sí? ¿Te animás, Jerry? Me animo, dale. Bueno, entonces arranquemos nomás. Vamos para allá. Les vamos a mostrar entonces cuáles son los 8 temas, planetas, galaxias, ideas que podemos visitar hoy y elijan por el chat, pongan el número en el chat de la respuesta que quieren dar. H, ¿podemos ver cuáles son las opciones? Acá tenemos, ¿a dónde querés ir ahora? Para ir por primero, a moldear nuestra mente y la sociedad, a contarnos el cuento, a innovar con restricciones, a correr riesgos en nuestras vidas, aprender a aprender, medir nuestra edad, esperar la vida eterna, no formarnos opinión. Uy, ya están votando. Bueno, muy bien, veo muchos 5, veo algo de 8, 5, 5, 5. Uy, ¿cómo viene el 5? ¿Qué es aprender a aprender? 3, 1. A ver, acá el equipo me parece que... Está difícil, ¿eh? Está difícil. Está difícil, ¿eh? Entre el 5. A ver, vamos a visitar más de un lugar, ¿eh? Simplemente por cuál empezamos, pero es importante priorizar, porque no vamos a recorrer todos. Siguen los 5, hay varios 8, 1. Lo bueno es que están saliendo todos los números, ¿eh? O sea, tenemos todos los números puestos. Sí. Así Che, que, bueno. yo vi a alguien que votó 2 veces, así que me gustaría impugnar esta elección. Bueno, por favor, seamos honestos. Un solo voto por persona. Bueno, a ver si estás de acuerdo conmigo. Lo que yo veo acá es vamos por el 5. Dale, ¿no? vamos por el 5. ¿Cuál es el Vamos por el 5? 5. Aprender a El aprender. 5 es aprender, aprender. Bueno, Contanos un poco qué tiene este planeta. Sí, no, tranquilo, era un chiste lo de votar 2 veces. Alguien pidió perdón, está todo bien, voten todas las veces que quieran, está espectacular esto, era un chiste nada más. Este de aprender a aprender, me costó poner el título, porque en realidad lo que me está pasando, Caro y todos, es que con esto de la pandemia y de pasar bastante tiempo en casa, me estoy preguntando mucho cuáles son los superpoderes que vale la pena desarrollar. ¿No? Pensando que hay algunas cosas en nuestras vidas que pueden ser muy útiles, que pueden darnos un superpoder. La pregunta es cuáles son, ¿no? Entonces empecé a hacer en mi mente el brainstorming. ¿Cuáles son estas cosas buenas que estaría buena desarrollar en nuestras vidas o en la mía en particular? Yo lo pienso para mí, pero quizás cada uno puede pensarlo para las suyas. ¿Cuáles son esas cosas que uno quizás no tiene todavía, pero que le gustaría tener? Y quizás antes de esto, Caro, se me ocurre, que dado que somos un montón, ¿quieren que nos saquemos una foto de todos? Hágame un gesto con la cara. ¿Quieren que sí? Bueno, hagamos una cosa. Mientras yo les cuento esta búsqueda de superpoderes, los que tengan ganas de aparecer en la foto, enciendan la cámara si ahora no la tienen encendida. Y H nos va a sacar una foto a todos, que después va a pegar en un mosaico, y pongan cara de idea transformadora de TEDx Río de la Plata. Y en los próximos minutos, mientras yo les cuento esto, H nos va a sacar la foto. Le va a llevar un ratito sacar la foto, así que mantengan esa cara de que la están pasando espectacular durante unos minutos. Bueno, perdón, sigo. Lo que decía es que hago mi propio brainstorming de cuáles son los superpoderes que estaría bueno desarrollar. Entonces digo, bueno, por ejemplo, un superpoder es cómo decidir mejor, ¿no? O sea, una de las cosas que define hacia dónde van nuestras vidas, las decisiones que vamos tomando a lo largo del camino. Si uno puede decidir un poquito mejor, eso quizás es un superpoder, porque la vida va tomando un camino un poquito distinto y mejor, si es que uno decidió mejor, que si no lo hace así. Entonces tiene características de superpoder. Entonces decidir mejor podría ser un candidato. Otro podría ser mejorar los hábitos, ¿no? Esas cosas que hacemos de manera inconsciente, pero que representan una cantidad importante de lo que hacemos todos los días y que si tenemos hábitos buenos, quizás nuestra vida va en un camino, si los hábitos no son tan buenos, quizás va en otro. Eso seguramente también es un superpoder. Otro superpoder que surgió en mi auto-brainstorming es el de comunicar mejor. Y eso obviamente es algo que en TEDx Río de la Plata es una cosa importante de lo que hacemos, de lo que nos importa, de lo que intentamos aprender, desarrollar para nosotros, pero especialmente para nuestros oradores.
Y dentro de ese comunicar mejor, me parece que el aspecto más de superpoder es lo que tiene alguna gente, y pocos lo tienen, pero lo que los tienen es un superpoder, y es esa capacidad de contagiar pasión. La gente que yo escucho y me contagia la pasión que siente por lo que sea, me parece que tiene un superpoder. Entonces eso estaría bueno, si uno pudiera desarrollar ese superpoder, estaría bueno poder hacerlo. Otro superpoder es quizás de resolver problemas. La vida nos va enfrentando con problemas, ¿no? Todo el tiempo tenemos problemas y tenemos que resolver esos problemas. Y hay gente que es mejor o que tiene el poder o el superpoder de resolver esos problemas de una manera más efectiva, más eficiente, más eficaz, que logra mejores soluciones a los problemas que se le van enfrentando. Otro superpoder posible es más capacidad de colaborar, ¿no? O sea, vemos que en el mundo cada vez más los problemas son complejos que tenemos que resolver y entonces cuanto más capaces seamos de colaborar con otros, seguramente tengamos un poder o un superpoder que pueda ser bastante relevante. Otro superpoder que a mí me encanta es el superpoder de anfitrión. Ese es el superpoder que tiene alguna gente de hacer sentir bien a la gente que está cerca de esa persona. Vieron que hay gente que está cerca de esa persona y te sentís bien. O sea, es alguien que te hace sentir bien cuando estás cerca de esa persona. Para mí ese es un superpoder de la hostia. Eh, y creo que es espectacular. Y el último, que es el título de esta primera parada en el Elige tu propia aventura, creo que es el de aprender a aprender. El último porque es el último que puse en mi lista, pero la lista puede seguir y seguir. Obviamente cada uno de ustedes puede armar su lista de superpoderes. Me parece que es un ejercicio divertido ir actualizando esta lista de superpoderes. Y después está bueno uno preguntarse dónde está, ¿no? Hacer como una autoevaluación de dónde está cada uno en los superpoderes de la lista de cada uno, que quizás se parece a la mía o quizás es distinta, y los invito a jugar con esto. Y a mí me parece que el de aprender a aprender es probablemente el superpoder, porque de alguna manera si uno desarrolla la capacidad de aprender a aprender, puede aprender los otros superpoderes también. Es como, no sé si se acuerdan que bueno, no sé si se acuerdan, pero a mí me encantaba cuando había que pedir los 3 deseos, ¿no? Cuando uno soplaba la velita. Siempre esto en realidad es medio raro, lo voy a decir, porque siempre dicen que si decís el deseo después no se cumple, pero bueno, no importa, lo voy a decir porque yo no creo en esas cosas. Eh, Mi último deseo era simplemente poder pedir más deseos. Es la típica de cuando te dicen viene la lámpara de Aladino y podés pedirle 3 deseos al genio cuáles son los 3 deseos y el último deseo siempre era poder pedir más deseos, ¿no? Entonces como era insaciable y siempre quería poder pedir más. Y a mí me parece que aprender a aprender es el tercer deseo de soplar las velitas o de Aladino, del genio de la lámpara. Porque me parece que si uno desarrolla el superpoder de aprender a aprender, puede desarrollar todos los demás superpoderes. Y entonces estoy embarcado en los últimos tiempos, diría años, pero con más intensidad en los últimos meses, a tratar de sistematizar qué es esto de aprender a aprender. Y lo estoy haciendo de distintas maneras, dando cursos de esto, preparando otro curso de esto que se viene, pero hablando con gente que sabe del tema. Y leyendo, estoy leyendo un montón y mirando charlas TED, que hay un montón de charlas TED sobre cómo aprendemos. Y no voy a anticipar mucho más. Por ahora quería compartir el ejercicio de pensar en cuáles son los superpoderes que podríamos desarrollar, invitarlos a explorarlos y simplemente decirles que en mi caso estoy tratando de entender mejor esto de cómo uno puede aprender a aprender mejor y cómo usarlo a lo largo de la vida. Hay un montón de herramientas a disposición. Por ahora tengo listas largas de herramientas. Estoy empezando a tratar de priorizarlas, ponerlas en orden. Y como siempre que trato de aprender algo, creo que uno de las formas de aprender es después tratar de enseñar lo que uno aprende. Entonces, para mí una de las cosas que ya aprendí sobre el superpoder de aprender a aprender es tratar de cada vez que uno está aprendiendo, imaginarse cómo se lo contaría a otros, cómo trataría de replicar ese conocimiento que está teniendo. Y entonces me volví adicto en los últimos meses, sobre todo con la pandemia y la posibilidad de hacer estas cosas online, de cada cosa que quiero aprender o profundizar en algo que quizás ya sabía, pero no lo suficiente, en imaginar, no solo imaginarme cómo contárselo a otros, cómo enseñarlo, sino literalmente hacer un curso.
Y resulta que estoy haciendo y un montón de gente se está notando y está espectacular porque de esa manera yo termino de aprender las cosas. Y quiero cerrar esto con una cosa sobre aprender que me encantó y que es una frase que compartí ya en otros lugares, así que quizás alguno de ustedes ya la escuchó. Y es una frase de Derek Sivers, que Derek Sivers tiene 3 de las charlas TED que más me gustan, y si no las vieron, los invito a que lo hagan. No solo son de las que más me gustan, sino que son de las más cortas. Derek Sivers tiene 3 charlas TED que creo que la más larga dura 3 minutos. Una se llama Cómo empezar un movimiento, la otra es Raros pero diferentes, y la tercera es Quédate o mantén tus objetivos para vos mismo o algo así. Y una de las cosas que dice Derek Sivers, y esa es la frase que quería compartir, es si aprendes algo, es mi interpretación de la frase de Derek Sivers, si aprendes algo, enseñáselo a otras personas antes de olvidarte de lo que sentías antes de aprenderlo. Esa es la frase de él, y para mí tiene 2 interpretaciones. La primera es porque de esa manera lo vas a terminar de aprender, porque cuando uno enseña es cuando termina de aprender realmente las cosas. Y la segunda, que me parece más interesante, es porque si enseñas algo apenas lo aprendiste, todavía te vas a acordar qué se sentía cuando no lo sabías y vas a poder ponerte en el pie, en los pies, en los zapatos de la gente a la cual se lo querés enseñar. Y entonces tenés más capacidad de empatía con la gente a la cual querés llegar. Y de esa forma quizás puedas enseñarlo mejor. Acá paro en esto, es algo, como van a ver, no traigo respuestas a las preguntas de los títulos, sino que voy a hablar y voy a decir lo que estoy pensando de cada una de estas cosas para compartirlo con ustedes y ojalá pueda servirle a cada uno de ustedes. Caro, todo tuyo. No, no te escucho, Caro, no sé si soy yo o somos todos. ¿Los demás escuchan a Caro o no? No, no te escuchan, Caro. No se escucha. Bueno, ahí se espere, Caro. Mientras juguemos algo, ¿qué quieren jugar? Veo. Ahí viene Caro, ahí viene Caro. Esperen. Ahí ¿Ahí estás, ahí va? sí, sí, ahí te escuchamos. A ver, ¿ahí está bien? Bueno, estoy entrando por acá. Lo que te decía es que la próxima vez que hagamos una expedición por tu cabeza, podríamos agregar como uno de los planetas el del superpoder de ser anfitrión, porque despertó muchísimo interés. Así que ya sabemos para el próximo viaje. Quizás te comento ahí, Caro, una cosa, que es, la primera vez que escuché a alguien decir que trabaja de anfitrión, ahora les voy a decir quién es, pero me enamoré de esa definición y como que se volvió una aspiracional mío, unas ganas de tratar de desarrollar esa capacidad. Y fue con Hernán Casiari. En el podcast que hago en Aprender de Grandes, conversé con Hernán, a quien admiro muchísimo y con quien tuve la suerte de hacer proyectos con él y aprender un montón de él. Y él me dijo que él trabaja de anfitrión, él no es ni escritor, ni hace un blog, ni nada, o sea, él es anfitrión, él lo que busca es generar una comunidad y conducir esa comunidad de alguna manera. Y a mí eso me inspiró muchísimo. Así que cualquier idea que tengan de cómo ser mejor anfitrión, soy todo oídos. Caro, de nuevo no te escuchamos. A ver ahí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, perdón, es que tengo que entrar por otro lado. Bueno, seguimos entonces. Vamos al siguiente planeta. Veamos ahora a dónde quieren ir. Ya saben, Tachamos el 5 ya, ¿no? Entonces la los números 5 ya no siguen muy existe, grandes. aprender a aprender ya lo visitamos. Vamos al próximo, voten. A ver. Mucho 6, mucho 4, bastante Varios 7 1. también. Hay muchos 7 también, ¿eh? Sí. Está variado. María, qué difícil, ¿eh? Lo bueno es que siguen apareciendo todos los números.
Uno, uno, uno. Yo veo mucho uno, Jerry, no sé vos. Uno, bueno, Me ¿cuál es parece uno? que vamos por moldear nuestra mente y la sociedad. Bueno, bueno, vamos con ese. Este también es algo que vengo pensando mucho y que lo vengo contando en varios lugares. La gente que está acá que quizás está haciendo el curso de hábitos o hizo el curso de hábitos o está en Viva en las Ideas, por ahí me escuchó hablar de alguna de estas cosas. Así que voy a contarles una historia que ya escucharon algunos, pero lo voy a poner en el contexto de lo que estamos conversando acá, ¿no? De qué es lo que estoy pensando yo. Y es esto de, justamente con esta idea de aprender, quiero poner acá en Gallery View. ¿Puedo poner la Gallery View? Sí, ¿no? Pues se me va el Gallery View. Quiero verlos a muchos de ustedes. Ahí está. Gracias. Con esta idea de aprender, es muy fantástico esto de aprender, ¿no? Porque ¿qué es aprender? Aprender, de alguna manera, es de repente algo que no sabías, ahora lo sabes, o algo que no podías hacer, o no sabías cómo hacer, ahora sabes hacerlo. Y para hacer eso tenemos que de alguna manera reconfigurar nuestro cerebro. Eso es muy loco, ¿no? Pensar que tenemos la capacidad de hacer algo, hacer un proceso y después de ese proceso que nuestras neuronas estén conectadas de una manera distinta. Porque hoy sabemos que para poder hacer algo que antes no podías hacer o tener un conocimiento que antes no tenías, nuestro cerebro tiene que tener una configuración distinta. Esa es la manera en la que sabemos. Pero obviamente no estamos conectando nosotros las neuronas una por una, sino que hacemos algo y automáticamente, casi de una manera mágica para cada uno de nosotros, sucede eso, ¿no? Pero a veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos. Hay ciertas cosas que no son más fáciles de aprender y otras cosas que no son re difíciles. Hay gente que tiene más facilidad, otra que tiene menos facilidad. Y entonces me pregunto qué hace que el cerebro sea capaz de hacer eso, qué hace que el cerebro pueda ser plástico, tener plasticidad en el sentido de cambiar de configuración. Y acá Mariano Sigman, que es otra persona a la que admiro mucho, que es miembro del equipo de TEDx Río de la Plata, me contó dos analogías que ya compartí con algunos de ustedes y ahora comparto con el resto, que a mí me ayudaron mucho a entender esto. La primera analogía es la analogía del vidrio, en la cual si uno tiene un cacho de vidrio y quiere darle forma a ese vidrio y hace fuerza, el vidrio se rompe, porque el vidrio es duro y es frágil. Pero si uno le pone calor al vidrio y lo calienta, llega a una temperatura a la cual el vidrio de repente se vuelve maleable, se vuelve plástico, se vuelve moldeable. Y uno con las herramientas correctas para no quemarse puede darle la forma que uno quiere, después la temperatura baja, el vidrio se enfría y queda con la forma que uno le dio. El vidrio vuelve a ser duro y frágil, pero ya con la forma que uno quiso darle. Algo parecido pasa, y esta es la segunda analogía que me contaba Mariano, con la arcilla o la cerámica. La arcilla, si uno tiene arcilla y trata de cambiarle la forma, se quiebra. Es dura y frágil también. Pero si uno le pone agua, le da humedad a la arcilla, llega un momento en que la arcilla se puede moldear, se le puede dar forma, se le puede cambiar la forma. Después dejamos que se seque, podemos ponerla en un horno, dejarla secar y se vuelve a endurecer con la forma que nosotros le dimos. Entonces la gran pregunta con estas dos analogías es qué es lo que hace, así como el calor a través del fuego quizás hace maleable el vidrio, o la humedad a través del agua hace maleable la arcilla, qué es lo que hace que nuestra mente sea maleable. ¿Qué es lo que hace que nuestra mente sea plástica, tenga esa plasticidad que nos deja cambiar de forma y aprender a hacer cosas que antes no sabíamos hacer? Y resulta, también me cuenta Mariano, que estudia él la neurociencia de todo esto, que ya se sabe que el equivalente del calor para el vidrio y de la humedad para la arcilla, en el caso de nuestra mente, es una sustancia química que se llama la dopamina. La dopamina, cuando está en el momento correcto, en el lugar correcto de nuestro cerebro, hace que las conexiones neuronales que estén ahí sean suficientemente plásticas como para poder aprender a hacer algo nuevo. Entonces la pregunta obvia, así como con el fuego podemos darle calor al vidrio y con el agua podemos darle humedad a la arcilla, es cómo hacemos para ponerle dopamina al cerebro. Y le pregunté a Mariano si existía la pastilla mágica, ¿no? De me tomo, pum, la pastillita y ya está, tengo el superpoder de aprender lo que quiera. Y me dijo, lamentablemente todavía no, porque tiene que estar justo en el momento correcto, en el lugar correcto del cerebro y todavía no sabemos cómo hacer para llegar ahí. Ni siquiera sabemos exactamente el lugar donde debería estar y cómo
hacerla llegar ahí. Quizás en el futuro eso suceda, pero mientras tanto, lo que me dijo Mariano es que hoy sabemos cuál es la fuente de la dopamina, qué es lo que hace que nuestro sistema nervioso central, en particular nuestro cerebro, secrete naturalmente la dopamina para que seamos capaces de aprender. Y la componente mágica para eso, lo que hace que la dopamina aparezca, es la motivación. La motivación es como el fuego para el calor o como el agua para la humedad. La motivación le es a la dopamina lo que el fuego le es al calor o que el agua le es a la humedad. Si estamos motivados, la dopamina aparece y aprendemos. O por lo menos tenemos terreno fértil para aprender. Es como con el fuego y el vidrio. El fuego lo calienta el vidrio y el vidrio es maleable. Ahora, si de ahí hacemos algo lindo o algo feo, depende de qué hacemos con eso. Pero al menos podemos darle forma. Lo mismo pasa con nuestra mente. Si estamos motivados, tenemos la dopamina y es tierra fértil para aprender. Es una condición necesaria, pero no suficiente para aprender, que es otra manera de decir lo mismo. Entonces, si tenemos la motivación, aprovechémosla. Si no la tenemos, no vale la pena que intentemos y nos desgastemos un montón de energía en intentar aprender algo, porque es poco probable que lo logremos. Y es por eso mismo que la motivación es una de las componentes principales en casi cualquier sistema pedagógico. Si nosotros queremos enseñar algo, ser capaces de transmitir esa motivación a la gente que quiere aprender, es de nuevo una condición necesaria para que esas mentes puedan adquirir el conocimiento o el saber hacer que nosotros queremos transmitirles. Y yo me quedé pensando, después de conversar bastante con Mariano de este tema, en otra analogía que a mí me llama mucho la atención. Y es cómo hacemos como sociedad para cambiar. Si ustedes se retrotraen a, no sé, enero de este año o diciembre del año pasado, antes de que habláramos de coronavirus, de pandemia y de barbijos, eh, cualquier cambio que hubiéramos querido hacer en la sociedad en ese momento, seguramente nos hubiese costado un montón pensar cómo hacer para que la sociedad cambie rápido. Es re difícil hacer que algo tan complejo como una sociedad, una cultura, códigos que llevan años de construir, cambien, ¿no? Y siempre decimos, bueno, tenemos que actualizar la educación, tenemos que ser más solidarios, tenemos que esto, tenemos que lo otro, pero cada uno de los planes, con la mejor de las suertes, puede llevar 5, 10 o 15 años para empezar a cambiar algo. Pasaron un par de semanas, llegó el coronavirus y de repente como sociedad, en pocas semanas, estábamos haciendo cosas que unas semanas antes hubiesen sonado imposibles de lograr tan rápidamente. Desde adopción de tecnología. En enero la mitad de ustedes no sabía cómo entrar a Zoom y ahora están todos acá y saben cómo hacerlo y se sienten como pez en el agua, la mayoría de ustedes. O de repente en pocas semanas estábamos siendo bastante más solidarios de los que somos normalmente. Y estamos saliendo a aplaudir por la ventana a cierta hora de la noche. O también estábamos debatiéndonos en la sociedad las tensiones que hay entre compartir nuestros datos personales para ayudar a resolver un problema tan grave como el de una pandemia, pero al mismo tiempo resguardar nuestra privacidad y cómo esa tensión puede o no manejarse, cosa que esa discusión no hubiese siquiera estado sobre la mesa si no pasaba todo esto. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó que como sociedades de repente parecía que estábamos maleables, que estábamos plásticos, que podíamos cambiar? Entonces mi hipótesis, y esto es un divague mental mío, ya que esa es la consigna del día, es que la pandemia le fue o le está haciendo a la sociedad lo que la dopamina a nuestra mente, lo que el calor al fuego y lo que la humedad a la arcilla. De alguna manera, la pandemia hizo que nuestra sociedad sea mucho más maleable de lo que es normalmente, en una situación no pandémica, si quieren. Obviamente ya pasaron 6 meses de todo eso y algunas cosas se están empezando a rigidizar de nuevo. Y ciertas cosas que habían desaparecido vuelven. La grieta, por ejemplo. No sé si se acuerdan, pero los primeros 2 o 3 meses éramos todos amigos, colaborábamos, y ahora ya estamos echándonos culpas de cosas. Para un lado y para el otro, no me importa los detalles. Pero la grieta volvió. Entonces lo que siento es que así como cuando uno siente que tiene la motivación, tiene que aprovechar ese momento para aprender. Nosotros como sociedad tenemos que aprovechar este momento porque tenemos
cierta maleabilidad, plasticidad social que normalmente no tenemos. Y entonces creo que hay no solo una oportunidad, casi una responsabilidad, porque esa forma que le vamos a dar a la sociedad depende de lo que hagamos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, así como cuando estamos motivados, aprovechemos para aprender, cuando veamos una sociedad que de repente es maleable, hagamos fuerza para que la forma de esa sociedad, cuando sea maleable, vaya tomando esa forma que nos gusta a cada uno de nosotros, para que cuando se termine de ir la pandemia, y ojalá sea lo antes posible, la forma en la que quede, que va a ser bastante rígida de nuevo, sea una forma que esté mejor que la forma que teníamos antes y no peor. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia salió un artículo en el Financial Times que escribió Yuval Harari. Seguramente algunos de ustedes o leyeron algunos de los 3 libros que publicó Yuval Harari, como Sapiens, Homo Deus o 21 ideas para el siglo XXI, o vieron alguna de sus charlas o charlas TED, o oyeron hablar de él. Pero es este historiador que escribió estos 3 libros que son fantásticos. Siempre cuento que en Homo Deus, que es el segundo de los libros, lo empecé a leer y a mí me encanta marcar los libros, los subrayo, pongo notas al costado. Y en general cada tanto vuelvo a alguno de esos libros y veo lo que subrayé. Y lo que me pasó con Homo Deus es que subrayé todo el libro. Cosa que no me pasa. O sea, es un libro que está tan bien escrito y que tiene tanta densidad de ideas y de información que terminé, o sea, es ridículo, al pedo haber subrayado todo eso, porque es lo mismo que nada, pero eso de alguna manera me dio la sensación de que es un libro al cual voy a seguir volviendo mucho. Y lo que decía Yuval Harari en este artículo del Financial Times es que le parecía que había una posible bifurcación en la historia con lo que estaba pasando con la pandemia. Él decía que podíamos ir a un mundo utópico. Utópico es un mundo que está bueno. Un mundo en el cual quizás gracias a la pandemia podemos ir hacia más conciencia global, hacia que finalmente la ciencia sea más escuchada en las tomas de decisiones de los círculos de poder, en donde podamos construir más vínculos solidarios, etcétera. Ese era un escenario. El otro escenario que planteaba Yuval Harari en este artículo del Financial Times era el escenario distópico, el escenario malo, el escenario en el cual nadie querría que fuéramos ahí o muy poca gente. Un mundo más cerrado, un mundo más nacionalista, un mundo con miedo como la marca del mundo, un mundo en el cual la tecnología, en lugar de posibilitarnos cosas, nos persigue y nos sentimos atacados y disminuidos por la tecnología. Y lo que él decía es, ojalá la pandemia nos lleve en la dirección más de la utopía que la distopía, y yo lo junto con esto de que estamos más maleables. Otros lo mencionan como que la pandemia aceleró el curso de la historia, que es otra manera de decir que los cambios suceden de una manera más rápida que lo que hubiesen sucedido de otra manera. Eh, y lamento decir que estoy un poquito pesimista. Siento que algunas de las cosas de esta maleabilidad y plasticidad del mundo están empezando a cerrarse por las señales que les comenté hace un minuto. Y hay muchas cosas en las cuales siento que el mundo en el cual estamos terminando oyendo se parece un poquito más al distópico que al utópico, y eso me parece una reverenda cagada. Y perdón que hablo en italiano ahora, porque hay ciertas cosas del lenguaje que me parece que reflejan pasiones, y en este sentido siento que todavía estamos a tiempo de hacer algunas cosas, pero de nuevo depende de lo que hagamos nosotros. Y si entre todos hacemos un poquito más de fuerza para ir al otro lado, siento que todavía estamos a tiempo de ir un poquito más hacia la utopía y no tanto a la distopía que mencionaba Yuval Harari. Y esto es lo que pensé sobre moldear nuestra mente y la sociedad, y quería compartir con ustedes. Caro. Bueno, ojalá que vayamos más hacia la utopía. Vos mencionabas la motivación y me quedé enganchado del planeta anterior, esto de aprender a aprender. ¿Se puede motivar la motivación? Sí, yo creo que es el ingrediente secreto de un gran maestro, ¿no? Una de las cosas que me fascina y que exploro muchísimo en Aprender de Grandes. De hecho, en el podcast, en Aprender de Grandes, al final de cada conversación hago lo que llamo el bombardeo de preguntas, que es a cada uno de mis 90 invitados que tuve hasta ahora, les hago más o menos las mismas preguntas. Y una de las preguntas es esa, es cómo sentís que podemos transmitir pasión por algo, que podemos motivar a otros por ciertos temas. Porque tengo la convicción profunda
de que cuando hablamos de la educación del futuro, una de las principales cosas que tenemos que lograr es aprender a contagiar pasión por cosas, porque si realmente, sobre todo con la gente más joven, pero la verdad con gente de cualquier edad, si logramos contagiar pasión por algo, esa persona va a terminar aprendiendo ese algo. Primero porque está motivado y porque tiene la tierra fértil de la que hablamos hace un rato. Y segundo, porque dada la cantidad de recursos que hay hoy en el mundo, con nuestro acceso inmediato a cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, si realmente estamos apasionados por algo y estamos motivados por algo, vamos a terminar aprendiéndolo con nuestro mejor maestro. Lo vamos a encontrar, va a ser virtual, va a ser real, vamos a tener todo a nuestra disposición. Y creo que eso hace la gran diferencia. Si no estás motivado, no vas a lograr nada. Si estás motivado, no solo lo podés lograr, sino que creo que hay altas chances de lograrlo. Entonces siento que, de alguna manera, ser capaces de desarrollar esa capacidad de motivar y de contagiar esa pasión a otros es uno de esos superpoderes de los que hablábamos al principio. No tengo la respuesta de cómo hacerlo, sí estoy mirando mucho a la gente que es capaz de hacerlo y tratar de aprender de ellos. De hecho, una de las cosas que estoy haciendo ahora es volviendo a escuchar las respuestas de esos 90 invitados que tuve a lo largo del tiempo y tratar de ver si encuentro un patrón para desarrollar ese superpoder y ojalá poder encontrar algo que sea también enseñable, así como uno puede desarrollar ese superpoder para uno, si uno lo puede enseñar, el efecto multiplicador es mucho más grande. Y creo que si logramos eso de nuevo, me parece que nos acercamos a la educación del futuro. Buenísimo. Bueno, ¿seguimos viajando? ¿Estás Dale, listo para ir a otro planeta? dale. ¿A dónde quieren ir ahora? A ver, nos queda contarnos el cuento, innovar con restricciones, correr riesgos en nuestras vidas, medir nuestra edad, esperar la vida eterna, no formarnos opinión. Bueno, el 4 me parece que tiene una hinchada importantísima. Sí, ¿no? ¿Cuál es el 4? Correr Correr riesgos. riesgos en nuestras vidas. Bueno, bueno. Eh, este también es uno que bueno, todos me encantan, obviamente, pues son cosas a las cuales le estoy dedicando bastante tiempo. Y para contarles les voy a contar primero una historia que también la conté unas cuantas veces y quizás varios de ustedes ya la escucharon, pero después voy a agarrar esa historia y la voy a eh, referir a la situación actual en la que por lo menos yo estoy pasando con todo lo que nos está pasando a todos. Y para eso les voy a compartir pantalla. Eh, esperen que no encuentro lo que... Vamos de nuevo. Compartir pantalla. Ahí está. Quiero empezar contándoles una historia que de nuevo ya la conté varias veces y varios de ustedes la escucharon, pero escúchenla si ya la escucharon antes con la lente de pensar en las restricciones que estamos viviendo ahora y cómo hacer para vivir con restricciones, ¿no? Para innovar con restricciones, para, dada la cantidad de restricciones que nos pone la pandemia, hacer algo con eso que esté a nuestro favor y no en contra. Y para eso les cuento la historia de este señor que dio una charla TED que es una de mis favoritas. Se llama Phil Hansen. Phil es artista, dibuja, es dibujante. Y es un artista muy especial, desde muy chiquito dibuja con la técnica del puntillismo. El puntillismo es una técnica re vieja, es una técnica de los impresionistas que consiste en hacer dibujos con puntitos muy chiquititos. Son dibujos que haces puntitos muy chiquititos y que de hecho si los mirás con una lupa se ve algo así, pero que si te alejas y tomas distancia podés ver cosas como estas, ¿no? Y de nuevo, es una técnica re vieja, los impresionistas la usaron un montón, pero Phil Hansen la estudió, la perfeccionó y era considerado el puntillista moderno. Le iba re bien con esto, publicaba, exponía, vendía sus obras de puntillismo y estaba súper contento con su desarrollo en la carrera artística. Hasta que un día estaba por empezar uno de estos dibujos, agarró el lápiz para hacer el primer puntito de su dibujo puntillista y notó que la mano le temblaba un poco. Entonces agarró el lápiz más fuerte y cuando agarró el lápiz más fuerte la mano le temblaba más. Y entonces se preocupó
porque si uno es puntillista y quiere hacer puntitos y te tiembla la mano, como decía él, en vez de puntitos le salían renacuajos. Y uno no puede hacer puntillismo si en vez de puntitos te salen renacuajos, entonces se preocupó mucho, fue a ver a varios doctores para ver si le podían curar el temblor en la mano y ninguno pudo curarlo y se rebajoneó. Phil dejó el arte, esencialmente durante 3 años no hizo absolutamente nada, se deprimió, de hecho. Y pasaron esos 3 años y vino un amigo y le dijo, Phil, no te puedo ver así, tirado, sin hacer nada, deprimido. Vayamos a pedir una segunda opinión. Vamos a ver si algún neurólogo te puede curar esto que tenés. Fueron a ver a varios doctores. Uno de ellos, que les inspiró confianza, les mandó a hacer estudios. Volvió Phil Hansen con todos los estudios a lo del neurólogo. El neurólogo vio los estudios y le dijo, Phil, efectivamente, tenés una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. No solo no sabemos cómo hacer para curarte el temblor que tenés en la mano, sino que con el tiempo se va a poner cada vez peor. Todo mal, obviamente. Malas noticias, Phil se bajoneó muchísimo, se estaba yendo del consultorio del doctor y en el momento que está saliendo, el doctor le dice, Phil, ¿por qué no abrazás tu temblor? Y Phil, que estaba perturbado por las malas noticias, mucha atención no le prestó a esa frase, pero le quedó dando vueltas en la cabeza. Phil, ¿por qué no abrazás el temblor? Así que se fue a su casa y llegó a la casa y dijo, ¿qué habrá querido decir el doctor con eso de por qué no abrazo el temblor? ¿Será que puedo dibujar temblando? Agarró un lápiz que tenía en la casa y dijo, voy a probar a ver si puedo dibujar temblando. Y cuando uno empieza a dibujar y la mano te tiembla, haces los garabatos que hacíamos cuando éramos chiquititos y nos costaba mantener el pulso. Pero si sos Phil Hansen, si tenés talento y si practicás, con el tiempo podés hacer cosas maravillosas. Este no es el primer dibujo que hizo Phil Hansen, pero después de un tiempo de practicar dibujar con la mano temblando, pudo hacer cosas como esta. Y no solo empezó a dibujar de nuevo, salió de su depresión, empezó a florecer, empezó a publicar, a exponer y a vender sus obras de arte hechas así, sino que se dio cuenta que contrariamente a lo que le pasaba antes con el puntillismo, ahora estaba dibujando de una manera que nunca nadie había dibujado antes. Estaba dibujando temblando. Entonces, de alguna manera tomó su propia limitación, su propia restricción y lo transformó en una nueva avenida, en un nuevo camino creativo que hizo que floreciera, que sea feliz y que de nuevo esté contentísimo como artista. Esta historia pega una vuelta adicional y es que unos meses después de que pasó todo esto y de que ya le estaba yendo muy bien con esta nueva forma de hacer arte, estaba por empezar uno de estos nuevos dibujos. Tenía la hoja en blanco delante de sí y no se le ocurrió qué hacer. El típico pánico de la hoja en blanco que muchos artistas dicen que a veces te paraliza. La hoja estaba ahí, él no se le ocurría qué hacer, pasó un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, y la hoja seguía en blanco. Y ahí Phil dijo, ya sé, lo que tengo que hacer es lo mismo que hice la vez pasada. La vez pasada estaba en un atolladero, estaba en una calle sin salida creativa por culpa de mi limitación del temblor, y fue mi propia limitación la que me abrió un nuevo camino creativo. Fácil, dijo, veamos qué otras limitaciones tengo y veamos si las puedo usar a mi favor para romper este problema de la hoja en blanco y ser creativo de nuevo. Entonces hizo introspección, se puso a ver qué otras limitaciones tenía y después de mirar para adentro un poco, se dio cuenta que más allá de la mano que le temblaba, no tenía ninguna otra limitación importante. Y ahí tuvo lo que es para mí una idea brillante, una de las ideas más brillantes que escuché. Y es la siguiente, dijo, si no tengo limitaciones, ¿por qué no me las invento? Y empezó a sistemáticamente inventarse restricciones que no tenía de verdad para ver si aplicar artificialmente esa restricción a sí mismo le abría un nuevo camino creativo. Todo esto lo cuenta en su charla TED, que después los invito a que la vean, pero después tuve la suerte, esto fue en TED Central en Estados Unidos, tuve la suerte de almorzar con él y me contó las 50 cosas que probó, las 50 restricciones que probó. En la charla cuenta algunas.
En la inmensa mayoría de los casos no llegó a nada, pero de vez en cuando encontró cosas interesantes. Por ejemplo, les voy a contar un par de restricciones. Una que dijo es: ¿qué pasa si mi próxima obra de arte de insumos puede usar solamente $1? Es decir, una restricción presupuestaria, un término que quizás alguno de ustedes alguna vez escuchó. Phil vive enfrente de un local de Starbucks. Cruzó la calle, fue al local de Starbucks y le pidió a la persona que atendía el local de Starbucks si no le regalaba algunos vasitos de cartón de los que te dan el café en Starbucks. No sé a ustedes, a mí no me regalan nada en Starbucks, pero Phil parece que de alguna manera logró que le regalaran 50 de estos vasitos. Volvió a su casa, los apiló a los vasitos de Starbucks y tenía en la casa un lápiz negro que le había costado 85 centavos de dólar, así que estaba dentro de presupuesto. Y con todo eso hizo esto. Es bueno, Phil, ¿no? Este es un dibujo que a mí me gusta mucho. Es un dibujo que si hubiese estado sobre una hoja blanca, estaba bien, es un buen dibujo, pero no es un dibujo tan potente. Creo que la fuerza conceptual que tiene este dibujo tiene que ver no solo con el dibujo, sino con el sustrato sobre el que está hecho, sobre estos vasos apilados. Y ahí Phil se acordó, después de hacer esto, y él lo cuenta, que de esta discusión antiquísima en el mundo del arte sobre el fondo y la figura, sobre el sustrato y la obra, y sobre la tensión que a veces hay entre esas cosas. Y se preguntó si esa tensión no podía llevarse al extremo de crear obras de arte que se caen conceptualmente si el fondo y la figura, el sustrato y la obra no conversan de la manera perfecta que tienen que conversar. Y se le ocurrió y se metió en un camino creativo espectacular, donde creó obras que no existían y sí existían, y exploró una cosa espectacular, hizo cosas geniales que después pueden googlear y ver, aplicando esta idea que le surgió de autoimponerse una restricción. Otra restricción que se impuso, que esta me parece un poco loca, es: ¿qué pasa, dijo Phil, si mi próxima obra de arte solamente puede usar de insumos un alfiler y una banana? No me pregunten cómo se le ocurrió, seguramente locura de artista, locura linda de artista. Pero resulta que si uno tiene una banana sin pelar y pincha la cáscara de la banana con el alfiler, ahí donde pincha se oxida y cambia el color. Entonces uno con un alfiler y con una banana puede tatuar la banana. Después la banana se pudre, ¿sí? Después, cuando terminemos con esto, los invito a que googleen tattoo, que es tatuaje en inglés, y banana, y van a ver que ahora está lleno de gente en el mundo tatuando bananas. Phil fue el primero que lo hizo jugando con esto de las restricciones, pero hay un montón de gente que lo está imitando, y no solo que lo está imitando, sino que lo hace mejor que él. Él resultó que no es tan buen tatuador de bananas. De hecho, le tiembla la mano, con lo cual no debería ser demasiado buen tatuador de bananas, porque esto es otra especie de puntillismo. Les quiero mostrar algunas cosas que hicieron otros artistas tatuando bananas siguiendo el camino que abrió Phil después de autoimponerse esta restricción jugando. Por ejemplo, una persona dijo: ¿qué pasa si ponemos 2 bananas? ¿Qué pasaría con 2 bananas? Hizo esta hermosura de par de bananas tatuadas. O después se preguntó: ¿qué pasa si pelo parte de la banana y tatúo el resto, como en este caso, o este otro? Después se preguntó: ¿qué pasa si pongo 3 bananas? Y acá sé que no tenemos tiempo infinito, si no les mostraría 4 bananas, 5 bananas, 6 bananas, 7 bananas, porque hay de todo con esto. Otro se preguntó: ¿qué pasa si aparte de la banana pone otros objetos, como en este caso o en este otro? Y la creatividad es infinita. Entonces yo me pregunto, con todo esto de Phil Hansen, y ya no necesitamos más compartir pantalla, todo este tema de las restricciones y la creatividad y esta tendencia que tenemos de echarle la culpa a las restricciones por lo que no podemos hacer, ¿no? Es como un deporte favorito, y de hecho hace unos 3 años creo que fue, hice una encuesta en internet en la cual le preguntaba a la gente: ¿cuáles son tus excusas favoritas para no innovar? ¿Cuáles son esas excusas que te contás a vos o les decís a otros
cuando querés explicar por qué no vas a innovar, por qué las cosas van a seguir como están, ¿no? Y antes de eso compartí con amigos, hicimos brainstorming y tenía una lista de 50 excusas que al menos yo y mis amigos y yo habíamos usado para explicar por qué no innovábamos. Y a la gente le preguntaba cuál de estas excusas te resulta conocida. ¿La escuchaste o la dijiste alguna vez? Y tengo entonces el ranking de las excusas más populares para explicar por qué no innovar. Y echarle la culpa a las restricciones le gana por afano a todas las demás. Y la razón por la cual creo que le gana es que si uno le echa la culpa a las restricciones, no es uno el culpable. La culpa está fuera de uno y es más fácil patear la pelota afuera y decir, no, es porque en donde yo estoy no está la cultura, porque mi jefe no me deja, porque no tenemos la guita, porque bla, 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 bla. Y siempre son la culpa de otros y no la responsabilidad de uno. Entonces yo me quedé pensando, después de esta experiencia que tuve de escuchar primero la charla de Phil, que me la sé de memoria, escúchenla después, que es genial, y de poder conocerlo a él en persona, es un montón de cosas, me quedé pensando. Una es esta idea, vieron que usamos la frase, esta frase que importamos de Estados Unidos, que la tradujimos al castellano para decirnos a nosotros mismos o a la gente que trabaja con nosotros o está con nosotros de que sea innovadora. ¿Sí? Y usamos esta frase y le decimos, pensá fuera de la caja. En inglés decimos think out of the box. No sé si alguna vez la escucharon, pero es una frase muy común que se usa para decirle a la gente trata de innovar. Y yo me quedé pensando con toda esta historia de Phil Hansen, que si uno por un segundo piensa que las paredes de la caja son las restricciones que tenemos y la caja es el lugar en el que nos tenemos que mover dentro de esas restricciones, que de vez en cuando está bueno pensar dentro de la caja. Creo que ese es parte del aprendizaje de la historia de Phil Hansen. Que está bueno pensar cómo usar la fuerza de las restricciones a nuestro favor. No es como, y esto la gente que hace artes marciales me cuenta, que uno de los secretos de muchas de las artes marciales es cómo usar la fuerza de tu oponente, de tu rival, de tu contrincante, pero tu cuerpo para derribar a tu rival. Entonces, de alguna manera, innovar dentro de la caja es como hacerle judo o hacerle aikido o no sé qué arte marcial a las restricciones. Es decir, cómo usamos nuestra creatividad y la fuerza de las restricciones para nosotros ser más creativos, para hacer cosas que de otra manera no haríamos. Eh, Está bueno que de vez en cuando alguna restricción se vaya, ¿no? Pero si usamos toda nuestra energía para pelearnos con las restricciones, siento que estamos desaprovechando una gran oportunidad. Y acá siempre me gusta contar la historia esta de que si en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, tienen un problema, siempre compran un aparato que siempre cuesta $1.000.000, siempre tiene un botón rojo en el medio, apretás el botón y el problema está resuelto. En nuestras latitudes no tenemos esos recursos, no podemos darnos el lujo. Entonces lo que solemos hacer cuando tenemos un problema es tratar de meternos en profundidad para entenderlo y ver si logramos preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y llegar a una causa raíz que nos permita resolver el problema. Y de vez en cuando, no pasa muy seguido, pero de vez en cuando, encontramos, después de meternos en profundidad en ese problema, una solución por $2.50. Y cuando lo hacemos y se los mostramos a los del norte, dicen, wow, qué creativos. Yo digo, no es más creatividad, es que no nos quedó otra. Tenemos esa limitación que nos forzó a meternos en profundidad. No nos hizo fácil la restricción, la situación, y de vez en cuando, con mucho esfuerzo, podemos lograr eso. Así que yo no me creo eso de que en nuestros países seamos más creativos. Me parece que la gente es creativa en todos lugares del mundo. Lo que sí estoy seguro es que en muchos lugares tenemos más restricciones. Eso es lo que cuento en general de todo eso. Lo que siento es que ahora estamos en una situación especialmente restrictiva. Estamos en una situación en la cual no salimos de nuestras casas o salimos muchísimo menos, en la cual tenemos que trabajar a la distancia, en la cual tenemos que hacer malabarismos imposibles entre nuestra vida personal, social, familiar, laboral, en el mismo lugar, encerrados y conviviendo. Y eso hace que nos estresemos. Son restricciones muy complicadas. Eh, pero son restricciones. Como todas restricciones, nuestra primera sensación es de echarle la culpa y es verdad que tiene la culpa de un montón de nuestros males.
pero si tomamos un poco de aire y las pensamos como Phil Hansen, quizás hace que hoy, un jueves a las 7:30 de la tarde, seamos 700 personas conversando sobre estas cosas, cosa que antes de la pandemia no hubiese sucedido. Entonces, de repente acá, gracias a la creatividad de Caro y de todo el equipo de Ideas en Casa y de todo el equipo de TX La Plata, nos podemos dar el lujo de conversar y de pasar este tiempo juntos, que de otra manera no lo hubiésemos hecho. Y seguro están pasando un montón de otras cosas. Ojalá la pandemia se termine lo antes posible, pero mientras tanto, usemos las restricciones a nuestro favor y no le dediquemos toda nuestra energía a decir por culpa de esto no puedo hacer las cosas, y pongámonos más en protagonista y ver qué hacer con esto para, aunque sea dentro de esta cagada que estamos viviendo, poder sacar lo mejor de lo que podamos sacar. Caro, soy todo tuyo. Muy bien, seguimos hablando en italiano para referirnos a la pandemia. Sí, perdón, pero cuando me sale la pasión de adentro digo palabras como cagar. Bueno, vamos rápido a seguir el viaje, a ver el mapa. Espera, Caro, quiero una cosa antes de Sí. seguir. Yo acá estoy viendo a muchos de ustedes, no a todos, obviamente, pero veo un montón en mi pantalla. Quiero alguna señal de cómo ¿está bien? ¿La están pasando bien? Hágame algún gesto que transmita un poco de energía de vuelta. Eso, espectacular. Bueno, gracias. Eso quería. Porque es raro ser como. No sé, vieron que se pusieron de moda las visitas guiadas a la gorra en distintas ciudades del mundo, que uno va a distintas ciudades del mundo, o se habían puesto de moda cuando se podía viajar, ¿no? Y uno llega a un lugar del mundo y te hacían la visita guiada, y está bueno porque es alguien mostrándote un lugar que le gusta mucho. Yo tuve la suerte de hacer algunas de estas en ciudades que esta gente me abrió la puerta a la ciudad y la vi de una manera distinta. Y acá es muy raro porque es raro hacerles la visita guiada a cosas que yo estoy pensando. Algunas me parecen tremendas pavadas y me da miedo de que no puedan servirles, pero otras siento que sí pueden servirles. Así que me viene muy bien sentir el feedback de ustedes, porque si no, siento que por ahí la visita guiada es una cagada y después no me van No a dejar tengas a la miedo porque gorra. vamos muy bien, Después vamos a vamos pasar por la buen gorra, ¿no? camino. Sí, a la gorra. Bueno, no es a la A gorra, la es un chiste. gorra, tipo Bueno, Sandeman. ¿con cuál seguimos? Bueno, a ver qué nos queda por visitar. Si nos pueden mostrar. Ahí está, ahí se ve. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver que no lo veo. Bueno, yo El 2, los leo. ¿Querés que los lea sí, o los por ves? favor. Bueno, nos queda el número 2, que es contarnos el cuento. El número 6 es medir nuestra edad. El número 7 es esperar la vida eterna. El número 8 es no formarnos opinión. A ver qué queda en la boca de urna. A 2, ver. 7, 2, 2, 2, 6, 2, 8. Yo creo que está entre el 2, el 6 y el 8. Está medio peleado ahí. Muy bien, sí, 2, 6 y 8. ¿Querés que vayamos con Bueno, no, el 7? Ahí salió muchos 7 también. Va, no sé, ¿qué quieran? te vamos a dejar elegir. Bueno, a ver, A ver qué decís. quiero el 7. Se me cantó el 7. Vamos con el 7. ¿Qué hora es? Tenemos un ratito más. Bueno. Tenemos un ratito más y después Sí, vamos a ir sí. cerrando. El 7, creo que va a ser más cortito y nos va a dar tiempo para hacer otros. Bien. El título del 7 es Esperar la vida eterna. No sé ustedes, ¿no? Pero si a mí me garantizaran buena salud, no te digo 20 años de edad, pero la salud que más o menos tengo ahora, para siempre, yo firmo ya. Yo sé que hay gente que dice, no, yo no quiero vivir para siempre. Algunos dicen porque no quiero los momentos en los cuales uno empieza a sufrir porque ya no la está pasando bien. Yo no digo eso. Suponete que te dicen, podés mantener la salud que tenés ahora, o podés mantener la salud que tenías a los 20 años y vivir para siempre si querés. ¿Firmás o no firmás? Yo firmo. Hay gente que no firma y sé que esto es algo debatible, hay gente que dice que sí, hay gente que dice no. A mí la vida me parece espectacular. A mí me parece que la vida tiene tantas cosas lindas que me causa dolor de panza saber que no voy a poder explorar ni una pequeña fracción de las cosas que la vida puede ofrecernos.
Entonces, esta perspectiva de poder estar bien de salud y poder vivir mucho tiempo es algo que a mí, desde chiquito, en la ciencia ficción de la inmortalidad me fascina. Sé que hay otros que argumentan, como Borges, que la inmortalidad, usando mi italiano ya clásico, es una cagada. Hay un cuento, de hecho, El Inmortal de Borges, en el cual él cuenta que si fuéramos inmortales seríamos totalmente apáticos y no querríamos hacer nada. Pero esa es una inmortalidad distinta. La inmortalidad que plantea Borges en el Inmortal, en ese cuento, es una inmortalidad en la cual ni siquiera si quisieras podrías morirte. Yo planteo una mortalidad en la cual sigue habiendo accidentes, tenés que cuidarte y también si querés podés suicidarte. O sea, es una mortalidad no obligatoria, que creo que es la más complicada. Yo creo que esa inmortalidad es una inmortalidad en la cual yo seguiría teniendo motivación para hacer cosas. Ojo que si llega el momento puedo cambiar de idea, pero me parece que esa inmortalidad está muy buena. Y de hecho ustedes saben que a lo largo del tiempo la expectativa de vida fue creciendo. ¿Sí? Hoy, en promedio, dependiendo del lugar del mundo, pero podemos vivir 70, 80, 90 años en promedio, y hay gente que vive un poco más, otros viven menos, pero hace no tanto tiempo la expectativa de vida, es decir, cuál era el promedio de edad que se esperaba que vos vivas al momento de nacer, era de 25, 30, 35, 40 años. O sea, hoy vivimos el triple como valor esperado de lo que vivían nuestros antepasados hace no tantas generaciones, quizás hace cientos de años. Entonces es espectacular lo que está pasando, vamos en esa dirección. Sin embargo, lo que fue pasando a lo largo del tiempo no es que cada vez vivimos más años, los más viejos, sino que nos morimos menos de enfermedades tempranas. Es decir, la edad de la gente que se muere lo más viejo posible sigue siendo 100, 105, 110, 115 años con toda la furia. Pero creo que hasta ahora no hay casos documentados de gente que haya vivido mucho más que 120 años. Alguien dice que encontró una persona en el Tíbet, que no sé qué, pero mucho más que eso no hay. Creo que nadie nunca vivió 150 años. Con lo cual, seguimos estando lejísimos de la inmortalidad. La razón por la cual pasa eso es que lo que fue haciendo la ciencia y la tecnología es ir curando ciertas enfermedades. Lo primero que hicimos fue atacar la mortalidad infantil. La razón principal por la cual la expectativa de la vida hace mucho tiempo era 25 años era porque 1 de cada 2 o de cada 3 chicos se moría antes de cumplir 5 años. Entonces, si haces la cuenta, te da que en promedio la gente moría muy poco. Cuando logramos identificar las causas de la mortalidad infantil y revertir eso, y hoy se sigue muriendo chicos, que es terrible, pero se muere 1 de cada 100 o 1 de cada 1000 o 1 de cada 10.000, de acuerdo en los lugares del mundo en el cual uno está y qué acceso tiene a un montón de cosas, pero igual es una fracción mucho menor, inclusive en el peor lugar del mundo, de lo que era hace pocas generaciones atrás. Eso hace que la expectativa de vida suba. Y la razón por la cual eso se fue mejorando es sobre todo lavarse las manos. O sea, cuando identificamos que lavarnos las manos antes de ir a la sala de parto hacía que muchos menos nenes mueran en el parto, eso fue el primer cambio y después hubo temas de, aparte de estar limpios, los temas de infecciones y otras cosas más que se fueron curando. Después empezamos a curar ciertas enfermedades como la varicela, la rubiola, el sarampión, la peste negra, o sea, distintas cosas se fueron curando. De vez en cuando viene una pandemia chota como esta, pero tarde o temprano esta también vamos a encontrar la vacuna, ojalá rápido. Sin embargo, a pesar de que fuimos resolviendo estas, todavía tenemos otras cosas difíciles y que todavía no sabemos cómo resolver, como el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer. Hay otras cosas que nos siguen matando, literalmente, pero tarde o temprano también las vamos a resolver. La más difícil de todas y la razón por la cual todavía no pasamos la barrera de los 110, 115 años de edad es que todavía no sabemos cómo resolver la vejez como un decaimiento del cuerpo. Si uno piensa la vejez como una enfermedad, y sé que esto es contradictorio o controversial lo que estoy diciendo, pero si uno resuelve todas las enfermedades, hoy nos seguimos muriendo de viejos. Y eso es porque el cuerpo empieza a degradarse, porque la forma en que las células se van replicando no es perfecta y van introduciendo pequeños errores y en algún momento nuestros tejidos fallan y de esa manera nos terminamos muriendo tarde o temprano.
Pero hay un montón de investigación que está sucediendo en cómo tratar de extender la juventud del cuerpo y de la mente por más tiempo. Cómo hacer para sentirnos vibrantes y jóvenes por más tiempo, y es eso lo que nos va a hacer, ojalá con el tiempo, poder vivir y mantener ese cuerpo saludable con el que nos gustaría seguir viviendo por más tiempo. Eso va a pasar tarde o temprano. Ahora hay un montón de empresas que lo están haciendo. Una, por ejemplo, se llama Calico, que es una subsidiaria de Alphabet, que es el holding, que es la empresa madre de Google. Y es una empresa que tiene un montón de plata que la está destinando a ver cómo hacer para empujar esa frontera de cuántos años podemos vivir. Y una cosa interesante es que hoy no hace falta saber cómo hacer para vivir para siempre. Lo único que necesitamos hacer es comprarnos más años de vida para que en esos años de vida adicionales que tengamos, los científicos y tecnólogos puedan encontrar la forma de vivir todavía más años de vida. ¿Se entiende? Solo necesitamos saber cómo hacer para correr la frontera de 100 a 150 años. Y en esos 50 años adicionales que tenemos de vida, seguro que los científicos van a encontrar la manera después de pasarlo de 150 a 200 y ayudar a que podamos seguir viviendo. Es ir corriendo esa frontera. Entonces, si lográramos de alguna manera correr esa frontera a una velocidad más rápida que la que vamos envejeciendo, ahí de repente podemos vivir todo lo que querramos, porque el tiempo de vida esperada que nos va a quedar es cada vez más, porque esa frontera se aleja de nosotros más rápido que nuestra velocidad de ir sumando vueltas alrededor del Sol. Cuando eso suceda, la gente, si sucede, va a poder vivir tanto como quiera si no tiene algún accidente en el medio. Y si tiene acceso a todo esto y un montón de cosas más que podemos debatir, si esto va a ser para todos o para algunos, etc. Y acá viene la parte más bajoneante de todo esto, y es que siento, bajoneante para mí, siento que esto va a suceder, pero no pronto. O sea, estamos haciendo avances científicos y tecnológicos, pero es tan complejo el problema que tenemos que resolver que nos va a llevar todavía algunas décadas, por lo menos, a hacer esto, y que es probable que yo y muchos de los que estamos acá no seamos beneficiarios de esta frontera que se mueve más rápido que nuestra velocidad de avance en la vida, pero sí dentro de 2, 3 o 4 generaciones, la muerte es posible que sea optativa. Es decir, que uno se muera si tiene un accidente o si elige morirse, pero que sea una elección. Y me parece, es loco, iba a decir me muero por esto, pero espero no morirme por esto, pero me da bronca. Si uno mira las decenas de miles de generaciones que hubo de seres humanos desde que hay homínidos en este planeta, le estamos pifiando por 2 o 3 generaciones. Terrible, terrible, pero bueno, me pongo contento por mis nietos, bisnietos que quizás lo logren. Entonces, mientras espero que desarrollen la tecnología para poder alargar la vida, lo que me di cuenta que tengo que hacer para canalizar mi angustia y mi depresión por perderme la lotería de la inmortalidad por un par de generaciones es, en lugar de alargar la vida, es ver qué puedo hacer para ensancharla. Y siento, y esto es como el discurso de Steve Jobs en Stanford, ¿no? Que es más fácil explicar las cosas que uno hace mirando para atrás que mirando para adelante, ¿no? Siento que mucho de lo que hacemos en TEDx Río de la Plata y en otras de las locuras en las que me fui embarcando con otra gente con la que me encanta hacer proyectos, mirando para atrás siento que lo que tienen en común todas estas cosas que estamos haciendo son excusas para ensanchar nuestras vidas, mientras tanto. Es decir, dado que hay tantas cosas en las vidas que me gustaría hacer, disfrutar y gente a la cual conocer y con la cual interactuar, es tratar de aprovecharlo al máximo, de hacer al máximo eso para, ojalá, si se trunca en algún momento la vida, sentir que por lo menos la disfruté lo máximo que pude. Y si después me lleva la sorpresa Cálico o la que fuera de que encontraron esto y de que voy a tener suficiente guita para ser de los que pueda pagar esto o que todos puedan tenerlo, ojalá. Si me llevo esa sorpresa, genial, pero si no me la llevo, al menos viví plenamente mientras pude hacerlo. Así que eso era esta parada del Elige tu propia aventura. Caro. Qué buen planeta este. Bueno, antes de seguir,
y de ir a terminar, lo prometido, dijimos que les íbamos a contar cómo se hace para participar en este encuentro, que es Ideas en Casa, que lo hacemos jueves por medio. Y es un encuentro que hacemos con nuestros T-Lovers de TDX Río de la Plata. ¿Querés contar un poquito, Jerry, qué hacemos con ellos? Sí, los T-Lovers es una cosa que empezamos a hacer hace varios años. Cuando nos dimos cuenta que había gente muy fanática de lo que hacíamos y quería de alguna manera ser parte y ayudar a que esto siga creciendo. Empezó como una forma de que la gente se acerque y nos ayude económicamente a que esto crezca, pero después nos dimos cuenta que la parte económica era importante porque obviamente necesitamos como ONG que somos en TDX Río de la Plata fondos para que esto crezca, pero nos dimos cuenta que los T-Lovers eran otra cosa. Y ahora en los últimos años está creciendo de esa manera. Los T-Lovers son los más fanáticos de acercarse a las ideas, de enriquecerse con las ideas y de ensanchar sus vidas a través del poder de las ideas. Y lo que hacemos con los T-Lovers es un montón de cosas distintas. Una de ellas son estos encuentros que llamamos Ideas en Casa, que empezamos hace 4 meses y que Caro coordina, lidera y es la anfitriona con ese rol tan importante que tiene Caro, de hacer esto cada 2 semanas y está espectacular. Y lo que hacemos en estos encuentros es invitar a distintos oradores y otros miembros del equipo, otros invitados especiales, a compartir ideas con nuestra comunidad de T-Lovers. En general es algo más íntimo que lo de hoy, que somos un montón. Pero también hacemos un montón de cosas más con los T-Lovers. Los T-Lovers tienen acceso a un montón de instancias exclusivas dentro de los eventos de TDX Río de la Plata. Hacemos capacitaciones especiales con ellos, etcétera, etcétera. Hacemos muchas cosas con ellos y son de alguna manera la familia más cercana de TDX Río de la Plata. Así que si alguno de ustedes se copa y tiene ganas, la forma en que funciona es los T-Lovers. Es un débito automático que creo que son 900 pesos por mes. ¿Es así, equipo? 900 pesos por mes, gracias a los que me hicieron el gesto, que es una fracción chiquitita, creemos, de lo que vale todo lo que reciben los T-Lovers. Pero que a nosotros nos viene bárbaro también para hacer las locuras que hacemos en TDX Río de la Plata, en la cual la mayoría de nosotros somos voluntarios, así que esa plata no va a pagarnos a nosotros, sino a que las ideas puedan florecer y llegar a un montón de gente. Pero también les da a ustedes la posibilidad de participar en todo esto. Así que si tienen ganas de hacerse, es muy fácil. Creo que hay una lámina ahí que sí. Ese es el URL y lo van a poner ahora en algún comentario, que es tlovers.org. Es la letra T y lovers en inglés, que es amantes, los amantes de la T de TED. .org. Si tienen ganas de ir, les damos dos cosas. Primero, gracias por el apoyo y segundo, la bienvenida a esta comunidad de locos por las ideas, de gente que quiere seguir ensanchando sus vidas y está buenísimo. Ojalá que esto siga creciendo. No sé, Caro, si querés agregar algo más, pero a mí me encanta. A mí los encuentros con T-Lovers son para mí de los momentos bien arriba de todo lo que hacemos en TDX Río de la Plata. No, un poco eso, que en estos días que estamos en nuestras casas también nos seguimos encontrando y que es un grupo muy lindo, ya nos vamos conociendo entre todos y bueno, eso, la pasamos bien acá. Así que bueno, nos quedan muy poquitos minutos. Jerry, a ver, te doy 2 alternativas. O te hago una pregunta para cerrar, o vamos a un planeta más, pero lo visitamos así como muy someramente. ¿Qué querés? Lo que quieras, si querés hacerme una pregunta, haceme, si la gente quiere hacer también, no sé, lo que vos quieras, vos sos la dueña de casa acá, así que sigo tus pasos. Bueno, te voy a hacer la pregunta entonces. Dale. Estuvimos haciendo escala en alguno de estas ideas tuyas que conforman la galaxia de la cabeza Jerry, y yo me preguntaba en el caminito donde se unen estas ideas, estos pensamientos, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que enlaza esto que estuvimos compartiendo hoy y los 8 puntos, que son 8 de un montón? Eso, ¿qué hay en común en esta constelación? ¿Qué la amalgama? Quizás una forma que a mí me gusta de verlo, a la cual vuelvo para explicarme por qué hago estas cosas cuando a veces pierdo un poquito el rumbo. Y es la siguiente: nosotros llegamos a la vida
con un montón de información genética, ¿sí? O sea, nuestros cuerpos son una maravilla. No sé si alguna vez se pusieron a pensar la complejidad del cuerpo humano y que eso fue construido a través de una cosa que yo no sé si creo en los milagros, pero para mí la vida es un milagro. O sea, si hay algo parecido a los milagros es que exista la vida como la conocemos nosotros y que un cuerpo como el nuestro pueda generar lo que genera con instrucciones tan chiquititas como el ADN. O sea, piensen que las instrucciones para construir el cuerpo de cada uno de nosotros está metida en una cosa microscópica, invisible, chiquitita, que es una molécula que se llama el ADN. Ahí está todo nuestro genoma, todas las instrucciones para construir nuestro cuerpo. Y nosotros llegamos al mundo con lo que nos trae la genética, pero también con lo que vamos adquiriendo en la panza de nuestra mamá y después lo que vamos adquiriendo de chiquitos a través de nuestra educación temprana y todo eso. Y de ahí en más es lo que hacemos cada uno de nosotros con eso, con lo que vinimos, ¿no? O sea, la vida nos presenta con un montón de estímulos de lo cual no tenemos control, que podemos casi considerarlo como efectos azarosos. Y hay una charla hermosísima. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo este defecto y es que vi tantas charlas TED que me cuesta no citar charlas TED cuando empiezo a hablar de lo que sea. Y hay una charla TED hermosísima, reciente, del otro día, de Barry Schwartz, así en castellano, que él dio una charla muy buena hace un tiempo que se llama La paradoja de la elección, The Paradox of Choice. Y ahora hizo una nueva charla que me encanta y creo que se va a volver una de mis charlas de cabecera sobre el rol de la suerte en nuestras vidas. Si no la vieron todavía, véanla, está en inglés con subtítulos ya en castellano, en TED.com, si van, la van a encontrar, es una de las últimas que se postearon. Y a mí me impacta mucho esta sensación de que nosotros de alguna manera a lo largo de la vida somos lo que venimos de fábrica, esa carga genética que tenemos, más lo que fuimos mamando de chiquitos, que nos formó a lo largo de la vida, y con todo ese background, con toda esa carga que tenemos que nos forma, a lo largo del tiempo es lo que vamos haciendo con eso. Entonces, de alguna manera, toda esta idea de ensanchar nuestras vidas, de usar el poder de las ideas para transformarnos, que de eso se trata lo que hacemos en TEDx Río de la Plata, es ver cómo crear las herramientas para todas esas cosas que nos van sucediendo en la vida, agarrarlas y hacer algo con eso. A veces vamos a tener buena suerte, a veces vamos a tener mala suerte, porque de eso no lo controlamos, pero sí controlamos qué hacemos con eso que nos pasa. Y por eso me interesan los superpoderes de los que hablábamos al principio, esa capacidad de aprender a aprender, es poder hacer lo que uno quiere con eso que te pasa en la vida. La capacidad de generar hábitos, de poder automatizar lo que uno quiere automatizar para ser mejor persona, la capacidad de enseñar para poder multiplicar lo que a uno le parece bueno en otros, etcétera, etcétera. Todos esos superpoderes que mencionamos al principio son para mí las cosas que hacen que uno pueda hacer de eso que trajo o que es uno y de la cual no tuvo control, porque yo no decidí cuál va a ser mi ADN, ni la suerte que tuve de nacer en el lugar que nací, con los padres que tuve, con la familia que tuve, con todo lo que me dieron. Yo eso no lo pude controlar, fue suerte que tuve, pero de ahora en más sí puedo controlar qué hago con la suerte o la mala suerte o esas cosas que me van pasando a lo largo de la vida. Y me parece que a mí me divierte y veo que lo que ata todo esto es desarrollar maneras de lograr lo máximo posible de todo eso, de ver cómo hacernos dueño de ese azar y de transformarlo en algo que esté bueno para la vida de cada uno de nosotros y ojalá de la gente que nos rodea. Sé que suena un poquito grandioso, pero yo me lo creo de verdad y es algo a lo que vuelvo cuando a veces pierdo un poquito la brújula de por qué hago lo que hago. A mí me llena de energía, por lo menos interna, de seguir cada vez que me acuerdo que lo hago por esto, que es lo mejor que uno puede hacer para que su vida sea lo mejor posible y contagiar eso a otros. Bueno, impecable. Todo esto da ganas de seguir viajando de los otros planetas y los más que haya. Así que vamos a tener que repetir esta charla. En algún momento volver a hacer un Elige tu propia aventura nuevo. Con gusto. De hecho, por ahí me pongo una empresa de visitas guiadas, así, pues me gustó, así como surgió la de visitas guiadas a las ciudades.
Me daba un poquito de miedo, les voy a confesar esto, pero obviamente me gusta contar estas cosas, se nota obviamente que me gusta contar, tampoco es que lo sufro. Pero está bueno. Sí, háganme algún gesto si les gustó. ¿Les gustó esto? Bueno, espectacular. A mí me parece genial poder hacerlo. Me parece más genial cuando yo estoy del otro lado y puedo escuchar cosas de otros, escuchando charlas TED, viniendo a los encuentros de ideas en casa, yendo a los eventos que hacemos, o simplemente juntándome a tomar un café con cualquier persona, porque estoy convencido que todos tenemos cosas que nos hacen únicos y que nos hacen interesantes para otras personas. Así que sí tengo esta teoría de que todos tenemos una charla TED adentro y que tarde o temprano tenemos que sacarla y compartirla con el mundo. A veces está más escondida y es más trabajo sacarle brillo, pulirla, pero creo que vale la pena el viaje, el ejercicio, porque no está bueno que se quede adentro nuestro. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haber venido a todas las personas que están acá por primera vez. Les damos la bienvenida, esperamos que se sumen, que estén en otros encuentros. Como ya decíamos antes, jueves por medio nos juntamos acá, conversamos, preguntamos cuando somos menos y podemos controlar mejor eso. La próxima edición de Ideas en Casa es el 1 de octubre a las 6:30 de la tarde y viene José Nesis, que ya dio dos charlas, dos charlas, ¿no? Una del Fórum y otra antes. Sí, y otra antes. José, les confieso, José es una de esas personas favoritas con las que me gusta tomar café. Sí. Siempre que me junto a tomar café con José aprendo algo totalmente nuevo, así que va a estar espectacular, estoy seguro que va a estar espectacular la conversación dentro de 2 semanas, yo no me la pierdo. Bueno, y dentro de 2 semanas más tenemos a Guadalupe Nogués y así vamos sumando. Otra grosa así que del tenemos universo. muchos temas interesantes para conversar. Bueno, muchísimas gracias a todos, ya vamos cerrando. Esperamos que les haya gustado, que se lleven algo de todo esto, que como dijo Jerry antes, les sirva, lo puedan aplicar y les despierte nuevas ideas. Así que bueno, nos vemos. Chau. Gracias. Chao. Hagamos que se puedan desmutear si quieren saludar antes de irse. Sí, si quieren desmutearse, nos Muchas despedimos. gracias. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos el domingo en Hábitos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.